mañana, ¿verdad? Nos gozamos de todo, ¿verdad? Nos gozamos de que nuestros niños puedan participar, nos gozamos de tener a varias mamás aquí el día de hoy y que celebremos juntos este tiempo tan bonito, tan especial, que recordamos, que honramos a las mamás el día de hoy. Agradecemos a Dios por esa bendición. Creo que de esa bendición todos la hemos tenido, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Todos tuvimos la bendición de tener una mamá. Entonces todos debemos de estar agradecidos el día de hoy por esa mamá que estuvo con nosotros en momentos difíciles, complicados, bonitos y todo tipo de momentos. Ellas nos han acompañado y eso es lo que celebramos el día de hoy, hermanos, y nos gozamos, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno para con nosotros. El día de hoy quiero tener una pequeña reflexión y esta reflexión vamos a estar hablando de una mujer que menciona la Biblia y está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Empieza hablándonos de una historia extraordinaria, fuera de serie, podríamos decir, ¿verdad? Y más si estamos pensando en el tiempo en el que sucedió. Está ubicada en el tiempo cuando aún no había templo. No había sido construido el primer templo aún y tenían un tabernáculo. El tabernáculo lo llevaban de un lugar a otro, lo ponían ahí, lo movían. Pero en aquel momento el tabernáculo estaba en un lugar llamado Silo y en aquel lugar estaba el sacerdote Elí con sus hijos, ahí estaban ministrando. Solo para poder darnos una idea, más adelante cuando leemos lo que sucedió, lo que estaban haciendo los hijos de Elí, estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Estaban viviendo una vida perversa, aun cuando estaban ministrando. Pero sabe, en aquel lugar donde estaban, se estaba mezclando la fe que ellos tenían, los principios que ellos habían aprendido, se estaban mezclando con las costumbres paganas de las personas que estaban alrededor de ellos. Entonces, una mujer un día llegó a adorar. Cada año todos debían de venir a adorar al templo y debían de traer sus ofrendas de gratitud a la casa, ¿verdad?, de Dios, que en aquel momento era el tabernáculo. Y dice la palabra del Señor que esta mujer se llamaba Ana. Ana, el esposo de Ana se llamaba Elcana. En aquel tiempo se permitía, ¿verdad?, que los hombres podían tener 2 o 3 mujeres. Elcana tenía 2 mujeres. Una mujer, ¿verdad?, era Ana y la otra era Penina. Tenía las 2 mujeres. Y sabe que se dio el caso que Penina sí había podido tener hijos. Y Penina tenía hijos. Pero Ana, si usted recuerda la historia, Ana no podía tener hijos. Imagínense en aquel tiempo de antes. O sea, tiene mucho que ver también los tiempos, ¿verdad? Los tiempos van cambiando. En el tiempo de antes, no tener hijos era algo terrible, algo muy, muy malo. Miraban mal a las personas. En el tiempo de ahora es diferente, ¿cierto? No pasa nada si alguna mujer por alguna razón no puede tener hijos. Eso no es ningún problema. Pero antes lo miraban mal. Y es más, dice la palabra del Señor que Penina no solamente tenía hijos, sino que también ella se burlaba de Ana, miraba mal a Ana. Ahora imaginémonos por un momento cómo se sentía Ana en aquel tiempo. Imagínense usted, ella, número 1, pues tenían 2 esposas, Elcana.
Entonces ya desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Ya había competencia, ¿no? Y aparte de eso, ella era la que no podía tener hijos. Esta mujer estaba devastada, esta mujer estaba triste, quebrantada. Yo me imagino, ¿verdad?, que estaba irritada, no solamente irritada, llegó delante del Señor enojada, no con Dios, sino que enojada por las circunstancias que estaba viviendo. Estaba triste, estaba desanimada y había amargura en su corazón. Imagínense aquella situación que estaba viviendo. Y cuando ella se acerca al templo, viene al tabernáculo, viene y allá se arrodilla y empieza a llorar y a llorar y a orar y a hablar, pero no el sacerdote no le entendía lo que ella estaba diciendo. Y sabe, el sacerdote estaba por ahí en una silla y dice que al verla así, el sacerdote le dijo: mira, pues hubieras digerido mejor el vino que te tomaste. Qué fuerte, ¿no? En otras palabras, lo que le estaba diciendo: estás borracha, viniste borracha el día de hoy. Y entonces imagínese, ¿cómo cree usted que se sintió aquella mujer? Que no solamente las circunstancias de la vida le estaban dando feo, la estaba pasando mal, estaba destrozada. Y para acabar de ajustar, el sacerdote le dice: mira, no hubieras venido borracha, hubieras esperado que te pasara la borrachera, ¿no? Ahora, recuerde que le hablaba de un contexto en donde se habían apartado, en donde quizás, ¿verdad?, más de algunas se le pasaban de vino y venían en esa condición. Por eso el sacerdote lo estaba diciendo. Y mire, hermanos, qué interesante es cuando ella viene, dice la palabra del Señor que en el verso 10, ella con amargura, capítulo 1, verso 10 de 1 de Samuel, ella con amargura del alma lloró abundantemente, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras de mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aquí viene en el verso 12 lo que les estaba diciendo. Mientras oraba largamente delante de Jehová. Qué interesante poder ver los detalles, ¿no? Oraba largamente delante de Jehová. Y ahí estaba observando la boca de ella, el sacerdote, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Él la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Mire, hermanos, qué tremenda las circunstancias que ella estaba viviendo. Cuando yo leía este pasaje bíblico, podía pensar en las circunstancias que muchas veces enfrentamos en la vida. Hoy, por estar haciendo un énfasis en las mamás, en las mujeres en general, podemos pensar, hermanos, ver el corazón de las mujeres. La mujer es más sensible. Qué interesante verlo. Y miramos a Elcana y decirle: tranquila, no te preocupes. Elcana, el esposo de Ana, le daba
más de la porción, una porción especial, dice la palabra de Dios. Le daba una porción especial para que ella trajera al templo, para traer como ofrenda. Y, ¿verdad? Y él dice, bueno, pues, ¿qué más? No se puede, tranquila. Lo miraba de una manera diferente. Cuando recordamos y vemos el corazón de una mujer es más sensible. Una mujer mira las cosas diferentes. Cuando uno, ¿verdad?, no está tan preocupado, una mujer está preocupada, ¿verdad?, no haya qué hacer. Recuerdo cuando estaba pequeño y en muchas de las ocasiones estaba enfermo, y entonces mi mamá me miraba y mi mamá preocupada, ay, ¿qué vamos a hacer? Hay que llevarlo al doctor, hay que hacer algo. Y mi papá más tranquilo, ¿no? Y va a estar bien, ya le va a pasar, ¿no? Entonces creo que siempre vemos esa diferencia, donde el hombre como que se toma las cosas más tranquilas, pero la mujer se preocupa más. ¿Cuál es la preocupación que muchas veces hay en sus corazones el día de hoy? Hoy creo que todas pueden identificarse con Ana, que Ana tenía una preocupación. Mire, Ana tenía la preocupación de que no podía tener hijos. ¿Sabe que la vida de la mujer es preocupada toda la vida? ¿Cierto? Desde antes de tener hijos está preocupada qué va a pasar si no puedo tener hijos. Cuando nosotros con mi esposa recién nos casamos, recuerdo una de las pláticas que teníamos, ¿y qué pasaría si no pudiéramos tener hijos? Recién estábamos casados. ¿Qué pasaría? Tratando, ¿verdad?, de prepararnos mentalmente. Y en algún momento, bueno, que confiamos en Dios, ¿verdad?, que sí vamos a poder. Y si no pudiéramos tener, podemos adoptar, ¿verdad? Podemos adoptar un bebé. ¿Por qué no? Podríamos estar abiertos a hacerlo. El punto que yo quiero mostrarles es que hay preocupación aún antes, ¿no? Hay preocupación antes de tenerlo. Hay preocupación cuando los tienen, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Van a ser bien? ¿No van a ser bien? ¿Cuándo van a ser? ¿Todo irá a estar bien? Todo el proceso de embarazo es un proceso de preocupaciones. Y después nace y ahora hay que cuidarlo y no se irá a enfermar. Y ¿será que está respirando? No sé cuánto les ha pasado eso, de tener un bebé y se quedan ahí como que si fueran un muñeco, ¿no? Que nos pasaba a nosotros, ¿verdad? La primera que teníamos y no sabíamos y nos acercábamos y le decía, ¿será que está respirando? Y nos acercábamos, ¿verdad?, a ver que estuviera respirando, porque se quedaba por horas, se quedaba bien dormida. Y entonces la preocupación sigue. Día a día se enferma. ¿Quién es la que más se preocupa cuando el niño o la niña está enferma? ¿Ah? Está ahí preocupada, ¿verdad? Y yo le cuento a mi familia que cuando estaba pequeño, recuerdo que una vez estaba enfermo y como a las 2, 3 de la mañana yo abrí mis ojos, estaba pequeño, y ¿quién creen que estaba ahí a la par mía? Mi mamá, ¿verdad? Mi papá ratos estaba ahí y ratos se dormía, ¿no? Pero mi mamá estaba ahí fiel al pie del cañón, como decimos, ¿no? Ahí estaba. La mamá siempre está preocupada, siempre está ahí, hermanos. Y conforme va creciendo el bebecito, va creciendo la preocupación, ¿cierto? Y ya va creciendo y ahora empieza a caminar. Y hay que guardar todas las cosas y hay que mover todo. ¿Para qué? Para que no se lastime. Y ahí está la mamá preocupada. Que si no come se preocupa, que si come mucho se preocupa. O sea, se preocupa por todo. Luego van a la escuela, ¿cierto? Otra preocupación en la escuela. ¿Y qué tal si no le van a dar comida? ¿Y qué tal si va a pasar esto? ¿Y qué tal si le van a pegar? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si no le va a gustar? Recuerdo el primer día de escuela de nuestra hija, de la primera, de Sophie. Estábamos preocupados. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué tal si iba a llorar? ¿Qué tal si no se iba a quedar? Y nos fuimos, recuerdo esa mañana, nos fuimos a dejarla. Y entonces llegamos y al llegar a la oficina,
que entregarla. Luego salió alguien ahí a decirnos que hacía falta firmar unos papeles, y en lo que nos hablaron, nos llamaron. Cuando volteamos a ver, ya la llevaban de la mano hasta allá, mire. Ella tranquila, feliz, y nosotros preocupados, más la mamá. Entonces, hermanos, es toda una vida de preocupación. Y por ahí dicen, pequeños los niños, pequeñas las preocupaciones, ¿cierto? Y grandes los niños, grandes las preocupaciones, van creciendo y ahora van descubriendo nuevas cosas, y estamos preocupados, los preadolescentes, los adolescentes, y ya van jovencitos que irán a estudiar, van a ir a la escuela, van a salir de la casa. Hermanos, sigue la preocupación. Se casan y sigue la preocupación. ¿O se termina ahí cuando se casan? Hermano, eso continúa hasta que la muerte nos separa, ¿no? ¿Cierto? Porque seguimos preocupados. Ayer con las hermanas recordábamos Salomé, aquella discípula de Jesucristo que le pidió que uno de sus hijos estuviera a la derecha y que el otro tuviera a su izquierda. ¿Eran bebés ellos? Eran hombres grandes. Y la mamá estaba preocupada por el bienestar espiritual de sus hijos. Siempre la mamá está preocupada. Hay diversos tipos de preocupación. No queremos minimizar su preocupación. Todas tienen una preocupación en su corazón. Hay algo que le está robando el sueño. Hay algo que le está robando la paz. A veces la incertidumbre. Mire qué interesante. Es toda una gama de preocupaciones. ¿Cuál es su preocupación? Mire, Ana tenía una preocupación. Pero sabe que cuando el sacerdote le contestó a Ana, dice la palabra del Señor que ella se levantó en paz. Elí le respondió, después de escuchar toda la aflicción que estaba viviendo, Elí le respondió y le dijo, ve en paz. Mire qué interesante. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo, ay, tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Mire, me llamó la atención ese texto. ¿Sabe? Ana ya no estaba comiendo. Ana ya no le sentía sabor a la comida. ¿Alguna vez usted ha estado preocupada de tal manera que la comida ya no le sabe? Que ya no le siente sabor. Las preocupaciones que están teniendo son tan grandes que no siente sabor a la comida. Ya no quiere comer. Ana estaba en esas circunstancias. No quería comer, no sentía hambre, no se sentía bien. Y sabe que, y dice la palabra del Señor, que se fue de regreso a casa y no estuvo más triste. Quiero que le ponga atención a eso. No quiere decir que cuando estaba en ese momento que ella recibió la respuesta y que le dijo, bueno, aquí está tu bebé, mira, y ahora va a estar de esta manera. No, que Dios te conceda la petición de tu corazón, le dijo. Ten paz en tu corazón. Esa palabra llenó de paz el corazón de Ana. Yo estoy seguro, hermanos, que aunque la respuesta de Dios hubiera sido no a la petición de Ana, Ana se hubiera ido en paz, porque su petición ya la había puesto delante del Señor. Amados hermanos y hermanas, que la actitud nuestra no dependa de que si el Señor sí cumple lo que le pedimos o no lo hace. Mire, Ana de antemano estaba en paz, se fue en paz, le creyó al Señor, creyó que el Señor escucharía su oración y Él tomaría las decisiones. ¿Cuáles son las circunstancias que hoy día estamos enfrentando? Me llamó la atención de Ana, aprendemos de Ana que ella no aparentó ser feliz. Qué interesante, ¿no? Imagínense, estaba ante el pueblo.
Recuerde que no era solamente Ana y el esposo que iban al templo aquel día. Amados, eran miles de personas que llegaban al templo. Y en medio de esos miles de personas que llegaban al templo, estaba Ana. ¿Creen que más personas estaban viendo a Ana que estaba llorando? Claro que sí, claro que sí. Pero sabe que ella no aparentó ser feliz. Trajo lo que traía delante del Señor. Había tristeza, había amargura. Ella sacó todo lo que ella tenía. Ella vino a adorar. Otro punto muy importante. El hecho que ella haya llegado al tabernáculo, ella venía a adorar. Interesante. Ella venía a adorar a pesar de las circunstancias que estaba enfrentando. Estaba enfrentando circunstancias difíciles. Ana vino y oró. Lloró y suplicó. ¿Y sabe qué? Dios le contestó. Ana se había propuesto honrar a Dios a pesar de las circunstancias. Eso es muy interesante. Ana se propuso adorar a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Qué hubiera pasado si Ana hubiera dicho, no, pues el Señor no me bendijo? Ahora, ojo con eso. Ya habían pasado años. No era que se acababa de casar Ana, que tener su esposo y recién se había dado cuenta que no podía tener hijos. Ella había seguido a pesar de las circunstancias que ella estaba enfrentando. Ella seguía adorando. Ella se presentaba delante del Señor para adorar. Y ella le expresaba al Señor su sentir, su dolor, su tristeza. Eso es algo muy, muy importante. Amados hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos atribulados. Como decía hace un momento, más las hermanas, más las mujeres. Y Jesucristo muy bien lo dijo en San Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. En mí tendréis paz. Por eso a Jesús le llamamos el príncipe de paz. Es el príncipe de paz, amados hermanos, que reina, que gobierna nuestros corazones. ¿Qué le preocupa el día de hoy? Mira, hermanos, hay cosas que nos preocupan y que tenemos a Cristo en el corazón y seguimos preocupados. ¿Sabe que si realmente está Cristo en nuestro corazón, Él debe traer esa paz a nuestro corazón? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amados hermanos. Las aflicciones nos desgastan y se vuelven una carga pesada, pero en Jesús encontramos el descanso. Hermanos, Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy quiero preguntarles, ¿cómo está su alma? Era el alma que estaba atribulada de Ana. Tenía un alma que estaba atribulada y por eso estaba llorando, estaba triste. Pero ¿sabe una cosa? Ana encontró la medicina para el alma. ¿Sabe usted cuál es la medicina para el alma? La medicina para el alma es la oración. En Jesús, cuando oramos, en el nombre de Jesús, cuando llegamos y nos acercamos al Señor, en Él encontramos esa paz. En Él encontramos la medicina del alma. Quizás sus hijos ya están grandes. Quizás sus hijos tomaron otros caminos, tomaron otras decisiones. Quizás sus hijos no hacen lo que usted quisiera que hicieran. En Jesús hay paz.
En Jesús podemos encontrar la medicina para el alma. Quizás le preocupa a sus hijos que están pequeños, quizás sus hijos están de una mediana edad, quizás se portan mal sus hijos y usted está preocupada por el futuro de sus hijos. Quizás no quieren estudiar o quizás no tiene hijos y eso le está preocupando. Yo le invito a que cada vez venga al Señor Jesús y que a Él le traigamos nuestras cargas. Que en Él, dice la palabra del Señor, que en Él echemos toda nuestra ansiedad. Ponga todas sus preocupaciones, hermanos, y ansiedades en las manos del Señor, porque Él cuida de nosotros, dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro 5, 6, pongan todas sus preocupaciones. Si usted tiene alguna preocupación y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra del Señor. Manténganse firmes en el verso 9, capítulo 5, verso 9 de Pedro, primera de Pedro. Manténganse firmes y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Amados hermanos, circunstancias difíciles enfrentamos en la vida, pero sabe que en el Señor somos más que vencedores. Ana regresó en paz. Ana regresó con gozo a su casa. Ana recibió la bendición del Señor por fe. Por supuesto, en un futuro vemos que el Señor le concedió tener a un hijo. Ese hijo es Samuel. Y cuando nació su hijo, cuando ya estaba grandecito, ella lo trajo al templo, lo dedicó, lo dejó ahí en el templo para que le sirviera al Señor. El Señor lo bendijo con más hijos todavía. Pero sabe que todo empezó cuando puso su fe, su confianza en el Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de los contratiempos. Este tiempo, esta mañana, yo quiero que por un momento vea su corazón. A veces es bonito tratar de sonreír como para la foto, ¿no? Sonría, ¿no? Cuando nos tomamos una foto, ¿qué nos dicen? Sonría, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Sonreímos, pero no quiere decir que no tenga problemas. No quiere decir que no tenga aflicción en su corazón. No quiere decir que no le preocupe sus hijos. Que no quiere decir que no le preocupe el futuro. Hay muchas cosas que nos están preocupando. Quizás su relación matrimonial está complicada en estos tiempos. Quizás el futuro de sus hijos es incierto. Pero este tiempo yo le invito a poner toda su confianza en el Señor, a poder traer sus cargas, que así como Ana, que Ana no tuvo pena, no tuvo vergüenza, no tuvo nada, ella vino a llorar delante de la presencia del Señor. Y lo importante es que cuando traemos nuestras cargas delante del Señor, Él nos escucha. Puede ponerse de pie esta mañana, por favor, y poder ver en su corazón qué quisiera decirle al Señor el día de hoy. Mire, en el Día de la Madre tratamos de decir cosas bonitas para las madres y todo muy, muy bonito. Pero a veces no preguntamos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué es lo que aflige tu corazón? ¿Qué es lo que está robando la paz en tu corazón? ¿Cuál es la angustia que hay hoy día en tu corazón? Esta mañana me gustaría invitar a todas las madres que vengan aquí enfrente, que puedan traer al Señor su vida y todo aquello que les está robando la paz, se lo puedan decir al Señor. Quizás más tarde va a seguir celebrando y no va a haber momento como para sacar eso que está, ese nudo que tiene en su corazón.